El Solidario vive la noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a esta hora de la mañana en Vive la Noticia vamos a tratar un tema, bueno, digamos que se ha venido presentando toda la semana cuando ya es el cierre prácticamente donde vamos a hacer este balance del periodo legislativo en el Congreso, las reflexiones, un análisis en el contexto crucial. Entonces, profe Salomón, ahí también en nuestras redes hay una pregunta de la cual nuestros seguidores ya pueden dejar sus opiniones. Nosotros vamos a tratar de leerlas aquí junto con nuestra invitada del día de hoy. ¿Cuál es esa pregunta, profe Salomón? La pregunta es de actualidad legislativa y de actualidad del Congreso. Entonces, para que se motiven finalmente a escribir, si no saben la respuesta, no importa. Nuestra invitada de hoy, muy especial, nos va a ayudar a aclararla. Pero si la sabe, pues también nos puede decir cómo va esa actualidad política, legislativa, allá en la cabeza, en el trabajo que cada uno de los asociados y nuestros oyentes tienen. ¿Qué se definió esta semana en el Congreso? ¿Y cómo afectan estas decisiones a los colombianos? ¿Sabe usted qué se definió esta semana en el Congreso? ¿Y cómo afectan estas decisiones al común del colombiano? La pregunta para nuestro día de hoy en redes sociales. Bueno, y quien nos va a ayudar a despejar todas estas dudas, a contextualizar, a estar más informados, es una invitada muy especial que tenemos el día de hoy y se trata de la doctora Marta Lisbeth Alfonso Jurado. ¿Quién es ella? Ella es representante de la Cámara en el Congreso, activista por los derechos humanos y la paz, ambientalista y feminista, cofundadora de la Red Departamental de Mujeres del Tolima. A la doctora Marta Alfonso le damos la bienvenida y, por supuesto, agradecerle que haya aceptado esta invitación para toda la familia Cotraecún. Doctora Marta, muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Muy contenta de estar aquí en la emisora y en el programa El Solidario. Un saludo enorme para toda la familia Cotraecún y para su larga trayectoria en el cooperativismo en Colombia. Bueno. Así es, yo también, Paula, me uno a ese saludo, me uno a ese agradecimiento. Marta, primero, valorar el hecho de que estés aquí con nosotros. Para nuestros seguidores, para todo el magisterio y la familia Cotraecún, quiero decirles que es muy conocida en el departamento del Tolima y en Colombia como la profe. Así es que tenemos una persona muy cercana a nuestra profesión y a nuestra lucha política y sindical. Representante de la Cámara por el departamento del Tolima, con una alianza que tiene también con el Partido Verde. Entonces, Marta Alfonso nos va a ayudar hoy a esclarecer algunos elementos precisamente de la legislatura. Entonces, muchas gracias, Marta. Y como le decía a nuestra audiencia, muy cercana a nosotros, a nuestra casa, por la cercanía que tiene con el magisterio colombiano. Entonces, no se diga más, empezamos con algunas preguntas, con algunos aportes, donde vamos a hacer es un conversatorio, una charla aquí, para que el común de los maestros sepan y comprendan un poco qué pasa en el Congreso y qué sucedió en este primer semestre precisamente, Paula. Bueno, profe Salomón, aquí a la profe, ya saben, ¿no? La conocemos como la profe Marta aquí para pues entrar así como un poquito más en confianza. Profe Marta, para ubicar un poquito así como el contexto del común de los colombianos, quisiéramos saber cuál es ese papel que juega o que hace el Congreso y qué repercusiones tiene, bueno, las leyes que allí se hunden o se aprueban. Bueno, es muy importante esta pregunta, sobre todo para los profes que nos escuchan y en general para la ciudadanía, porque este es un país tremendamente presidencialista. Es decir, hay una cultura política de entender las elecciones de manera prioritaria cuando vamos a elegir presidente, pero cuando vamos a elegir Congreso no nos anima tanto, no hay tanta preocupación por saber por quién vamos a votar, cómo funciona el Congreso. Yo creo que si hay algo importante que ha sucedido en este periodo de nuestro gobierno, el primer gobierno popular, es que hemos entendido la importancia de elegir también Congreso de la República, de
tener incidencia ciudadana consciente y programática sobre el legislativo. El Congreso de la República es fundamental en cualquier proceso de construcción de poder y de gobierno. El Congreso de la República es quien aprueba, quien desarrolla cualquier proceso de reforma legislativa para el funcionamiento del Estado colombiano y en general de la sociedad. Las normas, las leyes son como ese pacto social, ese contrato que hacemos entre la ciudadanía, el Estado, la empresa, para el funcionamiento, son como las reglas de juego para el funcionamiento de la sociedad. Y en esa medida, este Congreso de manera particular ha tenido una incidencia muy tremenda en la posibilidad de que se den o no los cambios que propuso el gobierno que está hoy en el poder. En esa medida, el Congreso hoy tiene una dinámica muy compleja. En Senado particularmente, el Congreso está compuesto por 2 cámaras, la Cámara Alta o Senado, la Cámara Baja o Cámara de Representantes. Unos se eligen por circunscripción nacional, otros nos elegimos en la Cámara Baja o Cámara de Representantes por circunscripción territorial. Y allí, digo esto porque eso tiene una particularidad. Senado, hoy en el Congreso de la República, es un escenario con una correlación de fuerzas mucho más adversa para el gobierno. Y allí en el Senado están como, digamos, las grandes figuras políticas, varones y varonesas, como le llaman, políticos de regiones que ya están en un nivel nacional con un poder, con un reconocimiento mucho mayor. Y en la Cámara de Representantes estamos aquellos liderazgos más regionales, más territoriales, más poblacionales, étnicos, religiosos, que representamos, digamos, más la diversidad territorial del país y también esa pluralidad, ese pluralismo cultural y político que hay en el país y de los movimientos sociales. Entonces, hoy en Senado, el gobierno tiene una correlación de fuerzas muy adversa, muy difícil. El Senado es mucho más contrario al gobierno que la Cámara de Representantes y al contrario, en Cámara de Representantes, hoy tenemos una mejor correlación de fuerzas para el gobierno. En Cámara de Representantes se logran mayorías fácilmente, pues no fácilmente, ha sido todo un proceso de construcción. Y en Senado hay pues menos posibilidades, se logran mayorías para algunas cosas, para otras no. Ahorita ya entraremos a hablar de las reformas en específico y cómo se comportó este escenario que les estoy caracterizando en el ejercicio o en el trámite legislativo respecto de las reformas del gobierno. En Cámara entonces tenemos una mejor correlación, pero también quiero agregar una cosa y con esto cierro, y es que yo sí creo que el gobierno ha tenido una dificultad muy tremenda para definir su estrategia de incidencia en el legislativo. Si bien son poderes independientes, ¿cierto? La rama legislativa es una rama independiente del poder ejecutivo, de la rama ejecutiva, es muy necesario que haya un diálogo permanente entre estos dos por esto que he planteado, y es que todo lo que el gobierno pretenda modificar para desarrollar sus políticas, sus programas de gobierno, su plan de desarrollo, sus apuestas de transformación, pasa por el Congreso de la República. Entonces ahí tiene que haber un diálogo y una relación muy fuerte, y desafortunadamente yo siento que el gobierno no ha tenido esa estrategia tan clara. Si bien se ha ido mejorando, creo yo, sigue siendo muy difícil ese diálogo legislativo-ejecutivo, y parto de decirles que, por ejemplo, muchos temas de nuestro interés de los congresistas a veces llegan directamente desde el gobierno al Congreso sin haber construido diálogos previos con los congresistas. Entonces, claro, cuando llegan las reformas, los proyectos de ley de gobierno, nos cogen a veces por sorpresa, no hay una coordinación suficiente para decir, bueno, nuestra estrategia en el Congreso para apoyar esto que es de nuestro interés va a ser esto. Entonces, eso también genera ruidos. Yo creo que se ha ido mejorando en el camino, pero perdimos un tiempo importante en materia de definir esa articulación, por lo menos con los aliados, entre el legislativo y el ejecutivo. Muchas gracias, Marta. Estas primeras preguntas son de contexto, y creo que esa claridad que nos haces
en relación a la diferenciación de Congreso y Cámara de Representantes, Senado, me parece que es muy interesante, sobre todo para que los maestros lo entiendan. Aquí, con el permiso de Paula, me voy a salir del guión. Me voy a salir del guión porque es que lo quiero ratificar. Nuestra invitada el día de hoy es de talla mayor, y el hecho de que seas maestra, la verdad, nos llena de un orgullo y de un honor impresionante que estés aquí, precisamente con nosotros. Marta Lisbeth Alfonso Jurado, graves en ese nombre, no se queden solamente con Marta Alfonso. Una mujer de un trabajo, una lideresa muy fuerte, que viene del departamento del Tolima, nacida en el municipio del Líbano. ¿Cómo llega una licenciada en Ciencias Sociales, una maestra como nosotros, una maestra de carne y hueso? Ahorita te vas a dar cuenta por qué te digo esa premisa. ¿Cómo llega a la Cámara de Representantes una mujer que ha trabajado en localidades de Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, consultora internacional, y que en este momento es la voz de las comunidades y los territorios, con la que nos vemos obviamente muy bien representados? Marta, ¿cómo llegas a la Cámara? ¿Qué ha pasado con ese trasladar político en este país? Bueno, pues contarles que yo nunca me había metido en temas de política electoral, he acompañado amigos, llevo décadas trabajando en el movimiento social con mujeres, con temas educativos, con temas de investigación. He trabajado muchísimo en temas de paz en el departamento del Tolima y también en algunos otros municipios de Colombia y particularmente en Bogotá. Sin embargo, pues creo que el momento político me llamó. Amigos empezaron a decir, bueno, necesitamos mujeres en esta contienda electoral, necesitamos ojalá mujeres además con una trayectoria y con un reconocimiento, que sean conocidas, porque estos temas electorales no son tan fáciles. Realmente la gente cree que los políticos no hacen nada, pero conseguir votos es un trabajo muy difícil, muy difícil. Entonces yo como que nunca me había metido en estos temas, pero el momento político, el ascenso de este fenómeno que significó Gustavo Petro como candidato presidencial en esta coyuntura posterior a las manifestaciones de 2019, a todas las movilizaciones que se dieron, que creo que fueron un despertar de la conciencia del pueblo colombiano, pero también creo que el país, después del proceso de paz, empezó a tener unas condiciones distintas para que emergieran en la agenda social y política temas que llevábamos impulsando desde el movimiento social décadas, y que creo que con todo este proceso de paz con las extintas FARC, lo que se logra es como un escenario de visibilización de otras agendas, de nuevos liderazgos políticos, y hay en la opinión pública una disposición a votar por figuras que representaran ese cambio que la gente venía pidiendo desde el 2019 en las grandes movilizaciones que se hicieron. Así que se dieron las condiciones, creo que también Dios, que abre los caminos y lo pone a uno en el lugar en el que cree que puede cumplir una función de servicio a su pueblo, a su comunidad. Y así fue. Pues yo después de pensarlo muchísimo, estaba trabajando en ese momento con una institución precisamente de la implementación del acuerdo de paz. Estaba muy tranquila, yo duré como 6 meses diciendo, no, esto no es para mí, yo prefiero quedarme con mis clases, con mi trabajo de consultoría. Finalmente termino aceptando, porque es mucha la gente que me dice, es el momento, hazlo, te apoyamos. Y bueno, yo pongo mi nombre allí en una lista de coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde en el Tolima, y terminamos siendo la votación más alta de la lista y quedándonos con esta curul. Así que soy nueva en la política electoral, preciso me toca en un escenario nacional, y pues creo que todos los años de lucha que me han alimentado, en los que me he formado, yo hice parte del movimiento estudiantil en la universidad, desde muy niña acompañé luchas agrarias porque mi papá era un dirigente agrario en el norte del Tolima. Bueno, todas esas luchas que me alimentaron permitieron que este momento histórico me acogiera en mi discurso, en mis propuestas. Yo tengo un interés genuino por ayudar en estas reformas que ha propuesto el gobierno, porque son las luchas que llevamos desde hace tantos años, la lucha por la educación pública, la lucha por un sistema
de seguridad social más justo, más incluyente, más equitativo. Y llegué a encontrarme con eso en el Congreso, a liderar la reforma. Yo fui ponente de la reforma a la salud, sacamos aprobada la reforma a la salud de la Cámara de Representantes, aunque se hubiese hundido en Senado. Fui recientemente la ponente de la reforma pensional, no fui, digamos, no tuve ningún liderazgo en el trámite legislativo en la reforma estatutaria a la educación, porque no hago parte de la Comisión Sexta, que es en donde se tramita inicialmente esta reforma, pero, Comisión Primera, esta era estatutaria, entonces iba por las comisiones primeras, no hago parte de Comisión Primera, pero estuve allí muy pendiente, tuve un liderazgo importante desde la bancada por la educación, haciendo proposiciones, posicionando fuertemente el tema de educación rural, que en el proyecto inicial del gobierno no estaba, y que lo fuimos alimentando desde la bancada por la educación, en donde estamos más de 60 personas del Congreso, congresistas de Senado y Cámara, interesados en los temas de educación, pero asimismo pues hemos venido aportando a todas las demás reformas que creemos son para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, y así llegué a la política. Con todo un futuro promisorio. Marta ya entró en materia, además de presentarse y hablar del contexto, creo que ya entró en materia, y es muy importante que los seguidores y los maestros que nos escuchan, pues tengan como referencia algo que voy a decir en este momento, que es que ya vamos a entrar en una pregunta crucial en relación a qué reformas pasaron, qué articulados de pronto son importantes, incluso cuáles se hundieron, pero también quiero dar como claridad que a veces no se trata de evaluar y de medir el Congreso por el número de reformas que hayan pasado, porque si fuera por eso, habría sido un logro que la reforma estatutaria de educación hubiera pasado. En este momento la reforma y sobre todo las enmiendas afortunadamente se hundieron. Entonces creo que el Congreso se mide por el mismo ejercicio de la oposición, por la misma calidad de la discusión, de los discursos que se dan al interior de estos órganos, y también por ratificar esas garantías democráticas que se deben tejer en este tipo de estamentos. En ese orden de ideas, Marta, ¿cuáles son las reformas, los articulados que finalmente pasaron, a pesar de toda la lucha y la oposición que todos sabemos existe al interior del Congreso? ¿Qué pasó? ¿Qué salió a flote, Marta? Bueno, de lo que recuerdo en este momento, bueno, entonces recientemente la aprobación de la reforma pensional, que es absolutamente importante en materia de transformación del neoliberalismo en Colombia, que le ha hecho mucho daño a la política social. En Colombia tenemos una constitución política muy bella, muy garantista, que tiene como dos grandes componentes: una, la del reconocimiento de los derechos del pueblo colombiano, educación, salud, trabajo, bueno, todos los derechos económicos, sociales y culturales y derechos fundamentales, pero también tiene un gran componente de liberalización económica, y es cómo conectar el país a las economías globales, desarrollar una economía de mercado fuerte en el país. Y lo que sucedió durante estos 30 años es que nos cogió una ventaja tremenda ese componente de liberalización económica, que tiene fortalezas y dificultades. Las fortalezas, pues que claro, nos conectan al mundo en una economía globalizada, y eso en teoría debería permitir que entonces el país creciera, por ejemplo, con hidrocarburos, recursos naturales, pero sobre todo agricultura, que es nuestro gran potencial. Lo que creció fue la exportación de hidrocarburos y de materias primas minerales. No se desarrolló para nada la industria nacional durante estos 30 años, que se supone es el complemento de una economía abierta, globalizada. Aquí no se desarrolló la industria, y al contrario de desarrollarse nuestro principal activo en materia de desarrollo económico, que sería la agricultura, terminó fue echando para atrás. A nosotros nos abrieron las puertas para que vendiéramos materias primas minerales, pero nos invadieron el país de productos agrícolas. Buena parte del consumo interno nuestro está provisto, se provee de importaciones, ¿cierto? O sea, acá, por ejemplo,
y se importa cantidad de maíz, cuando es un país productor de maíz, cantidad de alimentos. Hoy estamos incluso importando carne, lácteos, cereales, cuando somos un país productor de esos alimentos. Importamos fruta, ¿cierto? Banano, cuando somos un país en el que se produce cantidad de banano. Entonces se destruye como esa economía agraria del país, nos abren las puertas es para mandar minerales, sobre todo petróleo, oro, carbón, y eso termina entonces afectando fuertemente la economía, a pesar de que lo que se desarrolla constitucionalmente posterior a la Constitución del 91 es esa liberalización económica y ese componente de la Constitución mucho más fuerte de la economía. Y en cambio, el componente de derechos pues se va quedando rezagado. Lo que termina sucediendo es que en el país se dice el Estado no va a poder con esto, definitivamente es ineficiente para garantizar educación, para garantizar salud, para garantizar pensiones, para garantizar servicios públicos, para garantizar cualquier derecho. Entonces lo que nos toca es conseguir terceros intermediarios que le faciliten esa labor al Estado, que el Estado no es capaz de hacerlo, lo público no es capaz de hacerlo. Entonces, durante estos 30 años, ese componente de derechos de la Constitución Política de Colombia termina entregándole a privados, bajo el supuesto de que lo público es ineficiente y no puede, que el Estado no puede, termina entregándole a privados los recursos para garantizar derechos, para que sean esos intermediarios los que terminan administrando los derechos de los colombianos. Se enriquece una clase privada que no es industrial, porque en las economías del mundo, en las sociedades del mundo industrializadas, la burguesía produce bienes y servicios, hay una clase industrial, y en Colombia no hay una clase industrial, sino una clase administradora de recursos del Estado que se enriqueció con esos recursos y que en últimas terminó generando muchísimas barreras de acceso a esos derechos garantizados con recursos públicos. Entonces, ahí llegó a la pensión. En Colombia tenemos un sistema pensional que había estado monopolizado por fondos privados, que hizo muy inequitativo durante estos 30 años el acceso al derecho a la pensión, y que en los últimos 10 años, cuando la gente que se metió a fondos privados empieza a darse cuenta que a pesar de haber cumplido la edad, las 1.150 semanas, no tenía la cantidad de plata ahorrada en cuentas individuales, que es el centro del sistema pensional privado. Tú ahorras no en un fondo colectivo como en el régimen de prima media, sino ahorras es individualmente en una cuenta, y cuando cumples la edad, cumples las semanas, te das cuenta que no tienes el ahorro suficiente. Para tener una pensión mínima, debes tener ahorrado más o menos, si eres mujer, 290 millones de pesos, si eres hombre, más o menos 250 millones de pesos. Entonces la gente que ahorró 20 años, con 18, 20 años con los fondos privados, llega a su edad, sus requisitos de pensión y se da cuenta que no tiene la plata suficiente. Entonces lo que toca es que le financien a través del Fondo de Garantías de Pensión Mínima para tener su pensión mínima. Pero si tú cotizaste sobre 3, 4 millones de pesos y te quedas con una pensión mínima, pues eso no te sirve. Entonces tú lo que haces es tener que seguir trabajando 3, 4, 5, 6, 7 años más para tener más ahorro. Entonces mucha gente, cuando empieza a encontrar esa situación, se viene al fondo público, a Colpensiones, y eso estaba generando un colapso tremendo y una insostenibilidad del sistema pensional en Colombia, que hace que esta reforma sea una reforma fundamental. Es una reforma que permite mayor cobertura porque tiene muchas figuras que el sistema pensional no tenía, como la pensión familiar, como la pensión o la prestación anticipada. Cumpliste las semanas, cumpliste la edad, las semanas en el régimen de prima media son 1.300, la prestación anticipada que propone esta reforma es, ya no puedes cotizar. Por ejemplo, una persona de 60 años, ya no la contratan en ningún lado, se quedó con 1.000 semanitas cotizadas, y les digo que yo creía que eso eran poquitos casos y son millones de casos en Colombia. 1.000 semanas, ya nadie lo contrata, no pudo seguir cotizando más. Esa persona hoy, con la reforma, puede pedir su prestación anticipada, le empiezan a entregar su pensión mínima y de ahí le van descontando
su cotización, y cuando completa las 1.300 semanas ya sigue viviendo tranquilo con su pensión. Pensión anticipada para personas que tienen hijos e hijas con discapacidad. Mejoró también la situación de las mujeres en el sistema pensional, porque la reforma acoge la sentencia de la Corte Constitucional que disminuye a 1.000 las semanas para que una mujer pueda pensionarse, pero lo hará de manera progresiva, 25 semanas para que no se desfinancie el sistema, 25 semanas cada año a partir del 2026 y hasta el 2036. Bueno, o sea, realmente una gran cantidad de ventajas que van a hacer que se amplíe la cobertura de pensión en Colombia. Se crea el pilar semicontributivo para aquellas personas que no alcanzaron los requisitos de pensión, pero les quedaron ahí unas semanitas entre 300 y 999 semanas, para que con eso se les haga un cálculo y se les pueda garantizar una renta vitalicia. No es una pensión porque no cumpliste los requisitos, pero es una renta, vas a tener ahí un ingreso hasta el fin de tus días garantizado. El pilar solidario que articula el programa Colombia Mayor, bueno, entre muchas otras ventajas. Esa, creo, es una reforma importantísima, modifica de manera significativa este monopolio de los fondos privados que tienen hoy el 70% de los afiliados y solo como tal vez 20% o 30% de los pensionados en Colombia. Mientras el Colpensión, el régimen de prima media, tiene el 30% de los afiliados que hoy cotizamos en Colombia y tiene el 70% del pago de pensionados hoy en Colombia. Es una cosa absolutamente desproporcionada. Más afiliados en un lado que tienen pocos pensionados y demasiados pensionados en donde hay el menor número de afiliados, que era el sistema público. Esto lo cambia y todos vamos a estar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. De ahí en adelante todo lo podemos ahorrar en cuentas individuales para que se complemente esa pensión que vamos a recibir, una pensión que entonces recibimos con régimen de prima media hasta 2.3, que es mucho más garantista, una tasa de retorno del 65%, mientras en los privados alcanza por mucho el 30%, o sea, la tasa de retorno es la mesada que te devuelven con los ahorros que tú lograste. Y bueno, esa, creo, es un cambio significativo, tal vez el mayor triunfo de este gobierno en este periodo legislativo. Se logró la jurisdicción agraria, que permite crear una instancia en la rama judicial, en el Poder Judicial, para resolver conflictos jurídicos específicamente en materia agraria, que son millones en Colombia, que han estado ahí absolutamente rezagados porque no se les da una prioridad, y que con esta jurisdicción agraria entonces se crea una instancia, unos jueces, digamos, un procedimiento, una vía legal dentro del poder, dentro de la rama judicial, para abordar todos estos temas jurídicos. Avanzó en primer debate Ecominerales, la empresa de minerales del país, que hoy no la tenemos. Bueno, desafortunadamente se nos hundieron otras, ahorita hablaremos de esas, pero creo yo que estos son cosas muy importantes que logró el país, varios convenios ratificados que van a facilitar las relaciones con países vecinos, particularmente con Venezuela, de lo que se aprobó en el último periodo, el cupo de endeudamiento que se aprobó el jueves pasado y que le permite un oxígeno al país para garantizar sus finanzas. Bueno, de lo que me acuerdo, eso. Sí, Marta, en ese orden de ideas creo que no es fácil esos cambios tan sustanciales para nuestro país, sobre todo con oposición fuerte y con entidades que también están detrás de intereses particulares, con todo lo que implica esta renovación en distintos aspectos. Se corría el riesgo con el cupo de endeudamiento de esos más de 17.000 millones de dólares que necesitábamos finalmente para cumplir con la política social. Afortunadamente salió a flote, o sea, catastrófico hubiera sido, porque necesitábamos finalmente que ese recurso finalmente se aprobara. Esas son como las buenas noticias, es parte como de lo que tendríamos que decir, que sale a flote. Pero Paulita también tiene acá otras preguntas, ya desde la otra mirada y desde la otra perspectiva de este análisis que estamos haciendo con relación al balance del legislativo en este primer semestre.
Así es, profe Salomón. Bueno, ya después de haberse conocido las reformas que fueron aprobadas, bueno, aquí muchos también se estarán preguntando, ¿por qué estamos hablando de este tema, no? Porque las reformas, lo que se hundió, lo que quedó proyectado, bueno, este tema, ¿por qué? Pues sabemos muy bien que con una sesión plenaria, el pasado jueves 20 de junio, se finaliza o se dio por terminado el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura del 2023-2024. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito el por qué este tema, el por qué es tan importante como colombianos estar súper pendientes del futuro de nuestro país, que todo rige prácticamente a raíz de las reformas, ¿no? Que tenemos que estar muy pendientes. Y pues en este tiempo, ¿qué pasó? Pues se aprobaron distintas iniciativas que apuntan al desarrollo social y económico de nuestro país. Entonces, por eso la importancia de estar hoy contextualizando a nuestros seguidores. Y, profe Marta, bueno, ya hablamos de lo que se aprobó, ¿no? Importante saber también qué se hundió, qué reformas se hundieron y ver también cuáles quedaron en proyección o en estudio para ser aprobadas a la terminación de la próxima plenaria. Bueno, se nos hundió la reforma a la salud, que logra surtir todo su trámite en Cámara de Representantes, de allí la sacamos aprobada, y cuando llega a Senado, pues allá no logra salir de la Comisión Séptima, ahí se hunde. Es una reforma que también es fundamental y que muy seguramente la va a radicar nuevamente el gobierno nacional con modificaciones. Yo no conozco el texto que se va a radicar aún, pero sé que el gobierno pretende el 20 de julio radicar una nueva reforma a la salud. La que trabajamos durante la legislatura pasada fue una reforma muy importante que pretendía eliminar esa intermediación entre quienes verdaderamente prestan los servicios sociales, que son las clínicas o hospitales, o lo que hoy se llama en el sistema de salud IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y el gobierno nacional, que es el que gira los recursos. Esa intermediación está representada hoy en Colombia en las EPS, empresas promotoras de salud, o EAPBs, empresas administradoras de planes de beneficios de salud. Las EPS son una figura creada con la Ley 100, que es la materialización de eso que yo les contaba, una creencia de que el Estado no es capaz de garantizar el sistema de salud y entonces tiene que conseguir un tercero privado o público, hay algunas EPS públicas también mixtas, pero la mayoría son privadas, tiene que conseguir un tercero que intermedie esos recursos. El Estado le entrega los recursos a ese privado o a ese intermediario, él administra esa plata y él es el que se entiende con los prestadores de servicios de salud. Y eso ha generado una cantidad de barreras en el acceso al servicio de salud tremendas en Colombia, una inequidad en la prestación de servicios de salud, pero de unas escalas salvajes. Los pueblos más pobres, más pequeños, no tienen infraestructura, no tienen dotación hospitalaria, no hay redes de servicios organizadas cerca de su lugar de origen, sino que todo se contrata es con Bogotá, Medellín, Cali, de pronto con algunas ciudades intermedias, Ibagué, Manizales, y la gente trastéese por todo el país con sus propios recursos para poder acceder a servicios de mayor complejidad. Y el primer nivel, que es en donde debemos prevenir la enfermedad, que es en donde se debe tratar de mitigar que precisamente no se eleve la situación, no se agrave la situación del paciente, pero además no se eleven los costos de la atención, pues eso absolutamente destruido. O sea, todo el primer nivel, el nivel preventivo, las acciones de prevención absolutamente debilitadas y en algunos casos destruidas. Así que lo que hace la reforma de la salud es tratar de transformar eso, eliminar la intermediación, que haya un pago directo del Estado colombiano al prestador de servicios, que haya más prevención en los municipios, que haya fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria pública, que haya construcción de nueva infraestructura hospitalaria en aquellas zonas más alejadas, pero pues eso que hacía, obviamente afectar un negocio de dimensiones enormes en el país, un negocio de nada más y nada menos que
cerca de 80 billones de pesos al año, y eso va creciendo. El próximo año serán casi 90 billones de pesos el presupuesto de la salud, y ese presupuesto el 90% lo manejan las EPS. Entonces, pues es una lástima que se haya hundido esta reforma, pero el lobby de las agremiaciones privadas en el Congreso es tremendo. Hace mucho más lobby el sector privado y sus agremiaciones que el mismo gobierno dentro del Congreso. Y bueno, pues terminan, generando en el país una cantidad de mentiras que terminaron asustando a la gente, diciendo que la reforma a la salud pues nos iba a matar a todos, y generando un ambiente muy adverso, muy hostil dentro del Congreso que, pues no, como les digo, nos permitió sacar de Cámara, en donde hay mejor correlación de fuerzas para el gobierno, la reforma aprobada, pero una vez llegó al Senado, allí se hundió. No pasó ni siquiera su primer debate en la Comisión Séptima. Se hunde también la reforma estatutaria, esta por tiempos. Pues durante el trámite en Cámara fue largo el trámite, sin embargo se logra sacar de Cámara de Representantes, llega a Senado, en Senado por estas condiciones que caractericé desde el principio de tanta, digamos, de tanta adversidad para poder lograr mayorías, termina en comisión primera, sin mayorías para pasar la ponencia de la coalición de gobierno, y que respetaba ese espíritu de la reforma que venía de Cámara, que estaba muy concertada en Cámara, y allí, como no hay mayorías, termina habiendo una negociación entre actores o sectores de la coalición de gobierno y sectores de la oposición para lograr una ponencia que superara el primer debate en comisión primera de Senado. Esa es la razón por la que varios congresistas del pacto y de la coalición de gobierno terminan firmando la enmienda para que pasara ese primer debate, con la esperanza de que en el debate de la plenaria de Senado se pudiera poner nuevamente en consideración la ponencia que traía todo lo originario y lo que respetaba este espíritu protector de la educación pública, del derecho fundamental a la educación en Colombia, de la ponencia inicial o del proyecto inicial del gobierno. Entonces, no es que se firme por una concesión ni nada, sino porque no había otra condición. En la comisión primera de Senado son, creo que 21 congresistas, senadores, y allí la oposición tiene 13 y el gobierno tiene 7. ¿Sí? Y uno por ahí que está como independiente volando, y es el que, entonces pues no tenemos mayorías, y en esa medida un poco la valoración que hacen los congresistas de la coalición de gobierno es, pues firmemos la enmienda para que pueda pasar el primer debate de comisión primera de Senado y vaya a plenaria, y en plenaria de pronto podamos resolverlo. Entonces en plenaria en efecto se radica una ponencia que respetaba más este espíritu del proyecto inicial del gobierno, pero con la enorme dificultad o riesgo que teníamos en que en plenaria no tuviéramos la mayoría de votos para esa ponencia positiva de la coalición de gobierno, y que terminara ganando la de Luna y los demás que estaban impulsando esta reforma en donde se declaraba la educación terciaria como derecho fundamental, se eliminaba la financiación, la prioridad en la financiación de la educación pública, se incluía la evaluación de docentes por los resultados de sus estudiantes en pruebas de estado, se eliminaba toda la participación de los actores de la comunidad educativa y particularmente de los docentes en el Sistema Nacional de Evaluación que estaba proponiendo la estatutaria, bueno, una cantidad de elementos que eran bastante regresivos.
Bueno, profe Salomón, antes de ir con más preguntas, porque aquí tenemos muchas inquietudes, nuestros seguidores están haciendo preguntas, ¿no? Nuestro gerente Carlos Arturo Rico Godoy nos pregunta aquí, profe Marta, ¿cómo ve el tema de derechos colectivos que fue suprimido de la reforma laboral? Devolviéndonos un poquito a esta reforma, profe Marta. Esa quedó viva también, salió aprobada de Comisión Séptima de Cámara la semana pasada, y queda viva para el trámite legislativo en lo que viene, para complementar ahí de lo que viene para la próxima legislatura. Bueno, pues se eliminan 19 de 27 artículos también, tal vez 28 artículos del capítulo de Derecho Colectivo de la Reforma Laboral. Se eliminan porque no teníamos mayorías para pasar, sin embargo se logran salvar como 7 u 8 artículos de ese derecho colectivo que son los más importantes: prohibición de los contratos sindicales, regulación, en ese perdimos un poquito, pero logra salvarse el artículo de regulación de los pactos colectivos, se logra salvar, bueno, no recuerdo todo el listado, pero se logran salvar cosas significativas de derecho colectivo y desafortunadamente pues se hunden un montón de artículos que protegían el derecho colectivo. No tenemos otra manera, vamos seguramente a tratar de revivir algunos artículos con otro enfoque en la plenaria, pero no está fácil. O sea, el derecho colectivo es uno de los temas que mayor resistencia genera dentro del Congreso. Por esto, volvemos a la primera pregunta, y es: si nosotros tenemos, los colombianos y colombianas, votamos, no tenemos en cuenta más bien por quién votamos en el Congreso, no le paramos bolas a la elección del legislativo, pues allá terminan llegando personas que llegan a representar los intereses de los gremios, de los empresarios, de los privados, que tienen intereses muy particulares y que nos dejan en minoría a los que vamos a defender a las mayorías. Entonces, no tenemos hoy la correlación de fuerzas para pasar derecho colectivo en Cámara, o sea, en Senado va a estar esto mucho más difícil. La reforma laboral ha tenido muchas dificultades para avanzar, ya se hundió en la pasada legislatura, se volvió a radicar y hemos logrado avanzar primer debate en Comisión Séptima hasta ahorita. Queda viva, pero con poco tiempo, o sea, si no se aprueba en la próxima legislatura, vuelve y se hunde. Entonces hay que, y le hacen falta todavía 3 debates en un año. O sea, está duro, pero bueno, seguiremos ahí respaldando esta reforma, empujándola y esperar que el Senado tenga las mejores condiciones, pese a todo el escenario que ya caracterice. O sea, por eso es que las reformas del gobierno no están avanzando fácilmente, porque no tenemos un Congreso, y especialmente en Senado, con una correlación de fuerzas que facilite este trámite legislativo. Gracias, Marta. Lisbeth Alfonso. Para los seguidores, los maestros que se han conectado recientemente, es representante a la Cámara, nos acompaña hoy en nuestro programa El Solidario, para ubicar un poco también en contexto. Marta, ya hablamos de reforma a la pensión, de la crisis en relación también a la reforma de la salud, de jurisdicción agraria, del cupo de endeudamiento, un balance muy interesante. De hecho, están mencionando acá que excelente pedagoga, la forma como nos ha venido explicando acá las reformas y el proceso desde la legislatura. Viene ahorita el 20 de julio una nueva apertura, un nuevo periodo, y hay un dolor y hay una situación muy particular de la reforma a la justicia. En un país como Colombia, en un país donde se vulneran los derechos humanos, en un país donde las minorías también no tienen eco y no tienen voz, viene una reforma a la justicia donde en últimas se busca que esta justicia se acerque al ciudadano, con situaciones muy particulares como la resolución de los mismos casos, el aumento de presupuesto, personal y equipamiento para la rama de la justicia en Colombia, la misma distribución de funciones que en su momento tendrían que tener obviamente los funcionarios, justicia en zonas rurales, justicias desde el mismo principio de equidad para las mujeres, para comunidades restringidas precisamente por estos derechos, y lo que obviamente implica también un paradigma de lo que podría ser en el futuro la justicia restaurativa.
en ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia? Todas las reformas son importantes y creo que usted lo ha venido aclarando en las consideraciones que ha hecho, pero en particular, ¿qué podemos decir de la reforma de la justicia y por qué es importante finalmente que ojalá este gobierno tenga luz blanca en ese sentido? Bueno, nos queda poco tiempo, Ujú. es una reforma de enorme complejidad, o sea, 2 años para pasar una reforma a la justicia va a ser duro. La rama judicial en Colombia es una rama muy poderosa. Fíjense ustedes, por ejemplo, que se hace escándalo por el sueldo de los congresistas. Yo estoy de acuerdo en que realmente el sueldo de un congresista es bajito, son 10 millones de pesos, pero para la cantidad de trabajo y responsabilidades que tenemos, lo que ahí me parece a mí que se podría castigar son primas y gastos de representación, que es lo que hace tan oneroso para el presupuesto colombiano y para los impuestos de los colombianos pagar, ¿cierto? Pero no se habla nunca de los sueldos de los magistrados. Los magistrados ganan igual o más que un congresista. No sé, y uno dice, ¿por qué estos sueldos tan altísimos, pensiones también súper altísimas y tan pocos resultados de la justicia en Colombia? O sea, tenemos más resultados, creo yo, los congresistas en materia de indicadores de resultado que el sector justicia. Claro, yo creo que sí hay un problema muy grave y profundo estructural, y es que hay sueldos demasiado altos en los niveles altos, en los magistrados y esto, y una muy poca distribución de los recursos del Poder Judicial hacia las bases del sector, jueces, ¿cierto? En los niveles donde realmente se resuelven los casos. Allí tenemos dificultades muy tremendas, mucha impunidad, mucha lentitud en el trámite judicial, baja resolución y mucha pérdida de procesos por cumplimiento de términos. Y eso tiene que ver con lo que tú planteabas, y es baja infraestructura, bajo número seguramente de jueces, y no solamente de jueces, sino de personal que ayude en todo ese trámite judicial en las primeras etapas y en la base de la justicia. Muchas dificultades de acceso a la justicia también, mecanismos, orientación, tecnología que permita que la gente pueda acceder más fácilmente desde las regiones más apartadas de Colombia, que es en donde menos acceso a la justicia hay. Entonces sí, es necesaria una reforma, pero vamos a tocar, al igual que se hizo con esta reforma, la de salud, la de pensión, la estatutaria de educación, intereses profundos. Hay gente a la que no le interesa que funcione la justicia, porque si funciona la justicia, sus negocios fraudulentos se afectan. Entonces habrá mucha presión sobre el Congreso, sobre el gobierno, para que no avance la reforma a la justicia, pero yo creo que sí es una necesidad que el gobierno ya viene haciendo, y el ministro de Justicia vienen haciendo ya desde hace más de un año un esfuerzo enorme por lograr todos los acuerdos. Ustedes saben que se creó incluso una comisión de expertos en donde está incluso gente de oposición al gobierno como Germán Vargas Lleras, para tratar de sacar esta reforma, concertarla lo más posible y llevarla al Congreso con un alto nivel de consenso que permita su avance en el trámite legislativo. Pero aún así, pues desafortunadamente no hemos logrado como un documento que diga, bueno, esto ya es consenso, vamos para Congreso, pero yo espero que en los próximos meses sí pueda haber un documento de reforma a la justicia que empiece a tramitarse en el Congreso de la República, porque definitivamente es necesaria. Bueno, profe Marta, aquí, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos va terminando, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por terminar de aclarar estas dudas, porque necesitaríamos muchos programas más, ¿no? Esto no es un tema que se trata, como dicen, en una hora. Pero acá hay una pregunta que la tienen muchos de nuestros seguidores, que la tenemos nosotros, y queremos que aquí la profe Marta nos la aclare. Sabemos que está postulada para la presidencia de la Cámara de Representantes para el próximo periodo legislativo. Queremos saber cómo va ese proceso, qué aspiraciones, retos, desafíos
de ser la presidenta de la Cámara de Representantes, que ojalá sea un hecho. Pero ¿cómo sería? ¿Cuáles serían esas aspiraciones, esos desafíos que se vienen? Porque son desafíos grandes, esos retos. Bueno, ¿cómo sería este proceso? Bueno, el primer reto es lograr al interior del Partido Verde, que es a quien le corresponde esa dignidad de la presidencia de la Cámara durante este periodo legislativo, durante esta legislatura, lograr al interior del Partido Verde las mayorías para ser la candidata oficial. Eso va a estar muy difícil por dos razones. El Partido Verde tiene divisiones internas y sectores muy casi que, bueno, vamos a decir diferentes dentro del partido. Hoy está postulada Catherine Miranda, que representa claramente un sector político del Verde que se ha opuesto al gobierno, que se ha opuesto a las reformas y que quiero decirles no es la mayoría de la bancada, por lo menos en Cámara. En Cámara somos 15 representantes y por lo menos 9 hemos venido acompañando los proyectos del gobierno. Es decir, somos mayoría los que representamos el sector que hoy se mantiene dentro de la coalición de gobierno y ha pedido mantenerse dentro de esa coalición de gobierno como Partido Verde. Somos mayoría, pero ella es la candidatura más oficial, más, fuerte, porque viene desde hace 2 años trabajando en eso. De hecho, ella fue vocera del partido para las negociaciones, eso se hace al principio cuando nos posesionamos los congresistas, hay una reunión de voceros y según la cantidad de congresistas, la cantidad de votos que se logró cada partido, se definen esas dignidades de la mesa directiva por cada legislatura. Y ella fue la negociadora y bueno, pues, o la vocera del partido, compromisarios se llaman, y pues ella compromete la presidencia de la Cámara de este año para el Verde, pero además quiere ser ella. Entonces, y pues representa un sector que no es mayoritario dentro de la bancada de Cámara. Así que yo lo que dije, bueno, pues tampoco vamos a dejar que un solo sector, que además no es mayoritario dentro de la bancada de Cámara, sea la única opción, y por eso postulé mi nombre, pero hay otros candidatos. Hay un candidato fuerte del sector del gobernador Carlos Amaya, ese sector político, que es Jaime Raúl Salamanca. Él también es candidato, se postuló para la presidencia de la Cámara. Está Santiago Osorio, que es también una persona muy cercana, digamos, a los proyectos del gobierno de Caldas, representante por Caldas. Y estamos como en la conversación, está Duvalier Sánchez también de El Valle, y estamos como en esa conversación para que entre nosotros, quienes representamos como ese sector más cercano a los proyectos y reformas del gobierno, que nos hemos mantenido en la posición de coalición de gobierno, podamos tener una sola candidatura, pero lo que creo que va a ser inevitable es que haya 2 candidaturas del Partido Verde a la presidencia de Cámara, y ese es el segundo reto. Y es lograr entonces dentro de la Cámara de Representantes las mayorías para una de esas candidaturas, porque creo que va a ser inevitable que haya 2, por lo menos una de nuestro sector, que estamos en el consenso de quién puede ser, y otra de Catherine Miranda. Entonces, en ese reto, el primero, pues también tendrá seguramente que definirse allí. Muchas veces en política dentro del Congreso no se define por mérito o por quien tenga los mejores resultados en el legislativo, sino que puede suceder que se defina por quien tiene la posibilidad de conquistar más votos dentro de la plenaria de acuerdo a su experiencia, a su trayectoria, a su poder, a su cantidad de representantes que tenga allí. Y pues yo ahí estoy en desventaja, ¿cierto? Que yo soy una persona que llegó por primera vez, que llegó absolutamente independiente, yo no tengo padrinos políticos, llegué por la fuerza de la gente del Tolima, por las bases populares que me pusieron acá para representarles. Entonces yo ahí voy en desventaja, y el segundo reto, que es conseguir los votos dentro de la plenaria, pues ya con esa candidatura única que logremos de este sector, es conquistar esos votos en la plenaria, que no va a ser tan fácil tampoco, ¿no? Porque además entramos
a una campaña o una contienda en la que ya nuestra contrincante, la otra candidata, lleva 2 años en campaña. Entonces, no está tan fácil, pero bueno, esperamos que podamos tener esa candidatura de este sector y que pues la coalición de gobierno dentro de la Cámara de Representantes ayude para que sea esa la elección que se haga. Bueno, Listo, profe Marta. Pues muchas gracias. Mire, vienen definitivamente retos para el Congreso, para el Legislativo en general, y vienen retos también para usted, Marta, en relación a lo que esperan también los maestros. En ese sentido, Marta, queremos que le des un saludo pues, a los maestros, quienes nos escuchan finalmente son en su mayoría docentes, pero también hay ciudadanía del común. De hecho, hay un grupo de seguidores muy fuerte que no son necesariamente asociados, pero que creen en nuestro programa y en nuestro proceso de comunicación alternativa. Para esas comunidades que necesitan pues una voz de aliento y esperanza en la construcción de procesos de ciudadanía y que a su vez deben confiar en el gobierno que se la va a jugar el todo por el todo, porque es nuestro gobierno del cambio y desde una línea social muy fuerte. ¿Cuál es ese saludo? ¿Qué le dices a la gente que finalmente te escucha? Porque vimos esta semana congresistas donde nos sentimos representados. De hecho, vimos también otra maestra por ahí que está haciendo un trabajo fuerte y eso para nosotros es muy importante. ¿Qué les dices a ellos, al común del colombiano? Bueno, que es un momento en el que hemos logrado muchas cosas, el interés de la ciudadanía por estos asuntos legislativos. El Congreso de la República creaba las leyes, o sea, las normas de convivencia para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana, y los colombianos no nos interesábamos. Yo creo que por primera vez en muchos años, si no es la primera vez en la historia, tenemos una ciudadanía interesada en lo que pasa en el Congreso, sindicatos pendientes de lo que pasa en el Congreso, federaciones, cooperativas, pendientes de lo que pasa en el Congreso, y es porque por fin se volvió a discutir la política social, que es el segundo enorme logro que nos debe llenar de esperanza, y es la política social volvió a la agenda del gobierno y a la agenda del Congreso. Eso no pasaba hace décadas. Las comisiones séptimas de Cámara y Senado, que es en donde se discute la política social, no eran protagonistas en el Congreso. No era, de hecho, son las comisiones castigo muchas veces. Allá mandan a los que no, o a los que saben muy bien a qué van allá, salud, pensiones, imagínense, o eran las comisiones castigo, a donde mandaban a los que menos votos tienen, a los que menos protagonismo tienen. Y a mí algo así me sucedió, quiero decirles, pero como tenemos un gobierno que priorizó la política social, esas comisiones se volvieron protagonistas de este periodo de 4 años en el Congreso y en el gobierno. Eso es una cosa muy importante porque también anima a que sectores sociales que no nos preocupábamos por lo que sucedía en el Congreso, estemos muy pendientes de ello, y yo creo que ese es un aprendizaje enorme para el resto de nuestro proceso político, independientemente de los resultados que tengamos en las próximas elecciones, que esperamos que sean de continuidad, pero que si no, vamos a tener una ciudadanía empoderada y pendiente de lo que pasa en el legislativo como nunca antes, incluidos nuestros sindicatos, nuestras cooperativas, nuestras asociaciones y la ciudadanía en general. El tercer elemento que yo creo que nos tiene que llenar de esperanza es que estamos aprendiendo a ser gobierno, estamos aprendiendo de estructura del Estado, tenemos ya unos avances en materia de reformas importantes y eso nos tiene que fortalecer para seguir avanzando hacia la construcción de una propuesta para el país que le devuelva la confianza a la gente, que le permita decir los gobiernos populares y alternativos si ayudan, si contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la gente y por tanto tenemos que garantizar la continuidad. Llenarnos de esperanza, no dejarnos ganar de ese pesimismo que hoy está rondándonos y que por todos los medios de comunicación masivos nos meten de que esto es lo peor que ha pasado, de que nos está yendo mal. No, la economía va bien. Miren, creció 5.3 la economía agrícola que llevaba años en recesión y creció. Ha crecido el turismo. Yo creo que si bien tenemos dificultades
es un país que ha logrado mantener, a diferencia de muchos países de América Latina, su economía estable, sin un desborde del precio del dólar, manteniendo las exportaciones también en creciente. Entonces yo realmente creo que hay muchos elementos por qué sentirnos esperanzados, seguir trabajando en la posibilidad de que tengamos la continuidad en las próximas elecciones presidenciales, que crezcamos en gente que realmente represente los intereses del pueblo colombiano dentro del Congreso. Y yo lo que siento es que es un momento maravilloso, difícil, pero maravilloso para crecer el movimiento popular en Colombia y su vocación de poder. Así que esperanza absoluta, atención absoluta a lo que pasa en el Congreso, más conciencia y pedagogía, nosotros como profes hacia la ciudadanía, para que votemos muy bien también en Congreso, en Legislativo, y seguir avanzando para que el cambio no se nos funda en 2 años. Profe Marta, rápidamente antes de irnos, bueno, aquí la seguidora me quitó la pregunta que yo iba a hacer y aquí la profe Marta casi que nos da una respuesta a la pregunta que viene a continuación, ya para finalizar y terminar. Hablábamos de que, bueno, nosotros como colombianos no sabemos votar, no sabemos elegir y por eso es que estamos como estamos en este momento, ¿no? Bueno, a pesar de este panorama a veces como tan caótico, tan como de miedo, aquí la profe Marta ya nos daba como esas esperanzas, ¿no? Pero una de nuestras seguidoras, Yolanda Gómez Cubillos, nos pregunta, ¿cuál sería la pedagogía? Esta pregunta me parece muy importante. ¿Cuál sería la pedagogía a seguir para las próximas elecciones en el momento de elegir senadores y de elegir a quien nos represente para evitar precisamente estas situaciones por las que pasa el país? Bueno, pedirle a la gente que no se deje comprar su conciencia, que no vote por el que paga, porque el que paga para llegar, llegas a robar, ¿sí? Llega a ver cómo recuperar la plata de su campaña, lo que pagó. Entonces, que la gente sepa que estar eligiendo a alguien que te paga por tu voto es porque no va a representar los intereses tuyos de la ciudadanía, sino va a hacer negocios. Segundo, insistir mucho en el voto programático, y es que la gente sepa por quién vota, cuáles son los intereses de esa persona, qué propuestas está haciendo, qué sectores está representando, qué propuestas lleva para legislar frente al país. Es muy importante eso. Yo creo que preparar nuestros propios candidatos de las cooperativas, de los sindicatos, de las federaciones de profes, gente que realmente la conozcamos, venga de trayectorias de lucha, tenga legitimidad. Eso es muy importante, ir haciendo acuerdos entre nuestras organizaciones sociales frente a quienes pueden tener esas capacidades, méritos, pero también posibilidades reales de llegar, porque también otra cosa que nos dispersa es tener tantos candidatos al tiempo, no lograr acuerdos, no lograr candidaturas de unidad, y eso termina pues reventando, dividiendo nuestros votos, cuando los votos de quienes intentan llegar para legislar por intereses particulares sí se juntan y dicen, no, acá vamos a tener solo estas candidaturas que son las fuertes, y por eso es que ellos ganan más fácil estos lugares de poder y decisión en Colombia. Así que hacer mucha pedagogía en voto programático, en que nuestras fuerzas políticas se junten en candidaturas unitarias, y hacer mucha pedagogía para que la gente no siga eligiendo a corruptos que pagan y compran votos, porque llegan a seguir manteniendo los intereses de unos pocos y no de las grandes mayorías. Así es, Marta, los mismos de las mismas. Exacto. Entonces, para nuestro cierre, pues agradecer. Creo que hicimos un ejercicio de pedagogía hoy, chévere, porque ¿no? Ese barrido creo que nos ayuda absolutamente a todos. Marta, mil gracias. Estos serán siempre sus micrófonos. Cotradecún le da la bienvenida también para que nos haga parte finalmente de este tipo de procesos desde la comunicación alternativa, como les decía. Mil gracias, Marta, por haber estado en nuestro programa El Solidario. A ustedes muchas gracias, Paula, a ti, Salomón, un abrazo enorme para toda la audiencia de Cotradecún, y ahí nos seguimos encontrando para seguir conversando de política, que es un elemento fundamental de la vida y del país. Así es. Y sobre todo con personas expertas y que tienen el conocimiento, ¿no? Sin dejarnos, como dicen, coger por otros rumbos.